Muy buenas tardes con todos. El día de hoy hablaremos sobre la audiencia de formulación de cargos en materia penal en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. La audiencia de formulación de cargos se da cuando no ha existido un delito flagrante, es decir, ha existido una investigación realizada por el titular de la investigación, que en los delitos de acción pública es de la Fiscalía. ¿Cómo se conoció este hecho? Pues generalmente comienza con una denuncia que puede ser realizada por la víctima o por la persona que tuvo conocimiento de esta perpetración de esta conducta penalmente reprochable. Asimismo, también se puede dar por informes de supervisión por los entes de control correspondientes que ofician a la Fiscalía para que investigue esta conducta delictuosa. Y de la misma manera, bajo el principio de conocimiento de los funcionarios públicos, pues puede ser realizada la investigación porque un juez ha dispuesto mediante una providencia judicial. En este ámbito, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, la fase investigativa en una conducta penalmente reprochable de carácter público, según el artículo 585, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, dura un año, cuando la consecuencia jurídica o pena privativa de libertad es menor a 5 años. Entonces, en estos casos, la fase investigativa dura un año. En los delitos sancionados con pena privativa de libertad que superan los 5 años, pues la fase investigativa dura 2 años. Y en los delitos de desaparición de personas, la fase investigativa no puede concluir hasta que aparezca esta persona desaparecida. Entonces, en ese ámbito, la fase investigativa no tiene un tiempo de duración. El fiscal, si la persona básicamente aparece muerta, pues ahí podrá cerrar la fase investigativa y determinar la imputación según la conducta penalmente reprochable. Entonces, manifestado este antecedente sobre lo que es la conducta de acción pública, de los delitos de acción pública, básicamente la fase investigativa comienza porque el fiscal, el cual es el titular de la investigación, determina que ya ha recabado los suficientes elementos de convicción, tanto periciales, documentales o testimoniales, que determinan 2 aspectos: la materialidad de este hecho delictuoso y la responsabilidad penal, es decir, ha podido determinar quién es la persona que ha perpetrado esta conducta, o así lo ha manifestado en su teoría del caso, y por lo cual solicita al juez de garantías penales una fecha y hora para la sustanciación de esta audiencia, con lo cual se inicia la instrucción y la persona investigada o sospechosa adquiere el estatus de persona procesada. ¿Por qué? Porque el ius ponendi del Estado ya lo comienza a ejercer a través de la Fiscalía General del Estado, que en la realización de la audiencia ya básicamente acusa a una persona determinada y determina su grado de participación. Entonces, como estábamos manifestando, la audiencia de formulación de cargos es un acto procesal que se basa bajo el principio de oralidad, en el cual el fiscal, el titular de la investigación, manifiesta la individualización de esta persona, es decir, determina sus nombres, apellidos, número de cédula, dirección domiciliaria y demás datos que puedan singularizar a la persona con la cual se le hace, básicamente se le está imputando el cometimiento de esa conducta penalmente reprochable. En segundo lugar, el fiscal va a determinar la relación circunstanciada de los hechos relativos a el cometimiento de esa infracción penal que se ha investigado, es decir, va a determinar una teoría del caso, y esa teoría del caso la va a subsumir al tipo penal que corresponda. Entonces, en este ámbito tiene que haber una relación intrínseca entre el fundamento fáctico con el fundamento normativo que determina que es una conducta penalmente relevante. A continuación, el fiscal tiene que enunciar los elementos de convicción, como ya manifesté, documentales, periciales y testimoniales, que determinan un nexo causal entre la infracción y a la persona a la cual se le está imputando esta conducta. Entonces, esos son los resultados de la investigación
que determinan un fundamento jurídico y probatorio para justificar el inicio del procedimiento penal como tal, porque recordemos que las etapas del procedimiento ordinario son la instrucción, la etapa preparatoria de juicio y la audiencia de juicio como tal. La etapa investigativa no es una etapa, es una investigación previa que sirve para determinar si existen o no elementos de cargo para realizar una imputación. También en este ámbito, el fiscal tiene la facultad de poder solicitar al juez de garantías penales las medidas cautelares pertinentes para garantizar la participación de la persona procesada y asimismo las medidas cautelares reales para garantizar una reparación integral. ¿Cuáles son las medidas cautelares personales? Pues en nuestro ordenamiento jurídico existe la prisión preventiva, que es de última ratio. También existe la presentación periódica ante la fiscalía para poder determinar que esta persona no se dé a la fuga. También existe la implementación de un sistema de rastreo, como es el grillete electrónico, la presentación periódica que ya la manifesté, o la prohibición de salida del país, entre otras, ¿no? Como el arresto domiciliario, etc. Asimismo, las medidas cautelares reales, existe en nuestro ordenamiento jurídico la prohibición de enajenación, la retención de cuentas. En este ámbito también se puede dar el secuestro en los casos de delitos culposos como los de tránsito. Se puede determinar esas medidas cautelares reales sobre los bienes que claramente podríamos manifestar que lo que buscan es garantizar una reparación integral, como por ejemplo en los delitos en los cuales ha habido un daño al patrimonio o en los cuales nuestro ordenamiento jurídico determina una reparación integral como tal ante el restablecimiento del bien jurídico vulnerado. Y finalmente, en ciertos tipos penales, pues el fiscal, al ser el titular de la investigación, puede solicitar al juez de garantías penales la determinación de medidas de protección a favor de la víctima. ¿Cuáles son estos ciertos tipos penales en los cuales puede solicitar las medidas de protección? Ya que no se puede solicitar en todos, porque eso sería impertinente. Pues se puede solicitar las medidas de protección en los casos, por ejemplo, de delitos sexuales, delitos en contra de niños, niñas y adolescentes por ser grupo de atención prioritaria y tener una vulnerabilidad, o en los casos en los cuales se está investigando una conducta de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar por estas convenciones de Belén do Pará y la CEDAW, en las cuales determinan que el Estado tiene que garantizar la protección de la presunta víctima. Con estas situaciones, pues, finalmente en esta audiencia de formulación de cargos, primero participará el fiscal determinando todas estas situaciones que hemos enumerado. Después el juzgador dará la palabra al acusador particular en el caso de que exista un acusador particular, y finalmente dará la palabra a la defensa técnica del procesado para que éste pueda aducir las situaciones de los elementos de descargo que existen a favor de su defendido, o a su vez determinar una teoría del caso en una defensa activa en la cual determine que la teoría del caso de fiscalía es errada y que en realidad no existe un nexo causal entre la infracción y el presunto infractor, tomando en consideración que en nuestro ordenamiento jurídico toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario mediante resolución en firme o sentencia ejecutoriada, ¿no? Entonces, aquí inicia el procedimiento penal, pero eso no quiere decir que la persona procesada ya en este caso tenga la situación que se haya demostrado la culpabilidad. Eso se revisa en otra etapa procesal, como es en la audiencia de juicio una vez exista la sentencia, y ni siquiera ahí, porque la sentencia tiene que estar ejecutoriada y ya no queda ningún recurso para la persona que trata de demostrar su inocencia, tomando en cuenta que la carga de la prueba la tiene fiscalía, porque aquí en el Ecuador, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, la persona no tiene que demostrar que es inocente. Es fiscalía, ser el titular de la investigación, quien tiene que demostrar que esa persona a la cual le imputa la conducta penalmente reprochable es culpable. Con esta información, pues, esperamos haber dado la información pertinente para poder haber subsanado cualquier inquietud respecto a la audiencia de formulación de cargos.
Nos vemos en una próxima ocasión.